Sean conscientes que los que faltan de responder las voy a tener que hacer posible. Por eso yo pedí que se separen. Si el otro grupo no los ha querido, si el otro grupo no los ha querido aceptar, nos voy a bombardear de preguntas. Se supone que todos son compañeros y cuando ustedes lleguen a trabajar en un hospital, ustedes tienen que trabajar con las personas que estén ahí. Ustedes son las excepciones. Entonces, créanme que el grupo de trombosis venosa de acá, si yo veo voy a brillar, porque no es posible. ¿Cómo es posible que debe ser ¿Cómo va a ser dos grupos de 9 posibles? Muchos, no voy a preguntarles. Nadie va a poder responder nada. O sea, como hablas, se los digo. Como hablas, se los digo. No ven. Vamos, comienza viernes. Bueno, compañeros y doctor, en esta oportunidad voy a exponer con respecto a las enfermedades del pericardio. Bueno, con respecto a la pericarditis es importante mencionar que esta es un síndrome pericárdico inflamatorio en la cual va a ir acompañada con o sin derrame pericárdico, que nos menciona esta definición la ESC 2025. De igual manera, la pericarditis aguda es una inflamación del pericardio en la cual para que se hable del diagnóstico de la pericarditis aguda se va a requerir de 2 o más criterios. ¿Cuáles son los criterios de la pericarditis aguda? Vamos a ver 4 criterios: el dolor torácico, un EKG compatible, el derrame pericárdico y el frote pericárdico, o también llamado roce pericárdico. Con respecto a la etiología de la pericarditis aguda, nosotros vamos a mencionar que la causa más frecuente y que todos tenemos que saber es idiopática y que es secundaria a infecciones víricas, la más común, que estaríamos hablando de Coxsackie B. De igual manera, su fisiopatología, vamos a tener la inflamación del pericardio, que esta va a provocar una lesión de las células mesoteliales del pericardio, en la cual va a activar la cascada de inflamación, se va a producir citoquina, factor de necrosis, entre otros, y un aumento de la fibrina que va a producir este roce o frote pericárdico que se va a escuchar al momento de la auscultación. También es importante mencionar que cómo tiene que ser este dolor torácico. Este dolor torácico tiene que ser de tipo opresivo, intenso y como una sensación de quemadura. De igual manera es importante mencionar que el frote o roce pericárdico, para escucharlo mejor, se puede hacer en el borde esternal izquierdo. De igual manera el paciente se tiene que estar inclinado hacia adelante y en el llenado sistólico frecuentemente en ese momento se tiene que escuchar. La característica clínica de la pericarditis aguda más frecuente, ya le mencioné, dolor torácico, frote pericárdico audible, y de igual manera también tenemos que tomar en cuenta fiebre. ¿Cuáles son unas complicaciones posibles? Vamos a tener derrame pericárdico, taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva. Entonces, si yo te pidiera, por favor, ¿cuál es la situación? 10. 10. A ver, entonces, si yo te pidiera que tú me digas cuál es la causa más frecuente de pericarditis en general, ¿cuál sería? Idiopática. Y si yo te preguntara a ti, una vez que yo diagnostico, digamos, yo sé cuál es la causa, ¿cuál es después de la idiopática la más frecuente? Una infección vírica, que sería Coxsackie B. Perfecto, es la infección viral, ¿verdad? La infección viral.
con esta finalizamos, señor, no molesto más, Valeria. ¿Cuál es la cantidad normal de líquido pericárdico que tiene que haber en la pleura del cambio pericardio visceral? Según la definición del ESC, nos dice que es entre 10 y 50 mililitros. Muy bien, perfecto. Siguiente diapositiva, sigue Ángela, por favor. Paredes Fernández. Bueno, en cuanto a diagnóstico y tratamiento vamos a tener el EKG, que vendrían a ser 4 fases evolutivas. Como la primera fase se va a distinguir por una elevación difusa, es decir, que se va a encontrar en casi todas las derivaciones, una elevación del segmento CT cóncavo y también el descenso del PR. En la fase 2 se va a ver cómo el segmento CT va a volver a la línea isoeléctrica y en una fase 3. Bueno, entonces, en la fase 1, ¿cuál es la característica primordial? La elevación del segmento CT difuso y cóncavo. Difuso es Y la cóncavo. diferencia de ST, Por ejemplo, ¿verdad? O sea, la elevación difusa, o claro, no corre, tranquila, si son diapositivas, no hay necesidad de correr. Es decir, si la elevación es difusa, eso es lo que lo diferencia del ST elevado, ¿verdad? Porque ¿cómo es en el ST elevado? Hay un cuadro de diagnóstico diferencial, como por ejemplo con el infarto agudo al miocardio, que también va a haber una elevación del segmento CT, pero en este caso vendría a ser localizado. Correcto, o sea, por ejemplo, ¿cómo lo tendrías en un infarto de cara inferior? ¿Dónde se elevaría el ST? En cara inferior, en ADF, 2 y 3. Correcto, pero acá, por ejemplo, va a ser en todas las caras. En cualquier, en la mayoría de Porque hay 4 diferencias, por favor, entre la pericarditis aguda y el ST elevado. Son 4 las diferencias. La primera es lo que su compañera está diciendo, es decir, el ST elevado difuso. La segunda es lo que ya mencionaste, que es cóncavo hacia arriba, ¿verdad? Las dos. ¿Cuáles son las otras dos diferencias? El descenso del PR, en el infarto no va a haber descenso, y también la presencia de las PU, en el infarto sí va a haber, y en cambio en la pericarditis no. Correcto, entonces son 4 las diferencias. Elevación difusa del ST pericarditis, el ST que es cóncavo, el descenso del PR y las Q, la ausencia de Q patológicas que sí hay en el ST elevado. Esas son las 4 diferencias que uno puede encontrar entre la elevación del ST y la pericarditis. Continúa con Ya, y bueno, la fase 3 que vendría a ser las ondas T negativas, y fase 4 la normalización de EKG, que vendría a ser después de 2 o 3 meses. En cuanto al ecocardiograma, va a confirmar la presencia de derrame cuando hay una acumulación de líquido mayor a 50 mililitros, y bueno, se diría que sería leve cuando hay menos de 10 milímetros, que vendría a ser menor a 300 mililitros, y moderado cuando es de 10 a 20 milímetros, que vendría a ser más o menos 500 mililitros. Luego, cuando también se podría decir severo cuando es 20 milímetros, cuando es mayor a 700 mililitros, y bueno, si es derrame hemorrágico se va a sospechar de una neoplasia. En cuanto al entonces, por favor, Sara, adelante, puedes cerrarme la puerta, por favor. Entonces, a ver, cuando hablamos de tratamiento de pericarditis, yo creo que siempre hay que definir bien los conceptos. Por favor, ustedes que nos están preparando para el general. Entonces, ¿cuál es el tratamiento estándar, digamos, el mejor para una pericarditis aguda? los AINES más colchicina. ¿Qué AINES serían de primera elección? Ibuprofeno, aspirina. Ya, esos serían los dos, y la indometacina. Indometacina. En los dos casos. ¿Qué dosis de aspirina están usadas? Para cualquier grupo, no hay problema. De 650 miligramos a 1000 son 3 veces a la semana, 3 veces al día. Tres Por veces. 2 semanas, por 2 semanas. Perfecto, entonces la dosis va de 500 a 1000, ¿no? Es decir, ¿cuántas tabletas tienes que usar específicas? ¿Cuánto viene normalmente? Bueno, ya son las recomendaciones de 100 y de 300. ¿Ya? Así que tendrían que utilizarlo dependiendo de cuál puedan comprar, porque la de 100 es la más poca. No tendrían que tomar 100. Pero ¿qué tendrías que tener cuidado cuando haces esa dosis, campeón? Aprovechando que tú vas a contestar.
¿Qué tendrías que cuidarte cuando vas a una escala de aire? Fibrosis. Que provoque fibrosis. ¿Alguien? Tema gástrico. Correcto. El problema, lo primero que tengo que cuidar ahí es el tema gástrico. Que estoy dando una alta dosis de aire. ¿Ya? ¿Tu apellido es de cuánto? ¿Tú? Pérez Espinosa. Pérez. Sí. ¿Y el tuyo? Pereira. Continúa, por favor. Bueno, y en casos de recaídas se recomienda corticoides más inmunosupresores. Muchos hay que puntualizar, lo que pasa es que, claro, la guía, pero hay que siempre darle sus matices. Es que corticoides, digamos, si yo estoy seguro que es una característica final, no debería dar. Está contraindicado. ¿Por qué? Porque puedo yo generar fibrosis más bien. Pues yo no debería darle al inicio. Pero ya si yo veo Martínez, se me ocurre ahorita, que cuando inicia con pericarditis, luego me doy cuenta que es un lupus, evidentemente, que en este caso, cuando tengo una enfermedad sistémica, los corticoides, los inmunosupresores van a ir mejor. Pero es porque yo ya tengo una enfermedad sistémica de base. Pero en general, los años, cuando tengo una pericarditis aguda, están contraindicados. ¿Por qué? Porque podemos generar fibrosis y por ende una pericarditis crónica. ¿Ya? Bueno, derrame pericárdico. Nos referimos a derrame pericárdico cuando hay una acumulación de líquido pericárdico mayor a 50 mililitros. No, ya no nada más muy bien hasta ahí Ángela. Vamos a pasar ahora a Suárez. ¿Quién es Suárez? Ya, a ver, cuando hablamos de derrame pericárdico, como dijo mi compañera, el valor normal va a ser de 50 mililitros. Este derrame pericárdico puede surgir, bueno, se va a clasificar según el comienzo. Vamos a decir que puede ser un comienzo agudo o agudo crónico. ¿Y qué me refiero a agudo? Cuando es agudo, este periodo tiene que durar menos de 4 semanas. Cuando es subagudo, es de 4 semanas hasta menor a 3 meses. Y cuando es crónico, aumenta a los 3 meses. Ahora también podemos ver según la evaluación de la ecocardiografía. En la ecocardiografía vamos a lograr ver que hay una talla aumentada. Al momento de, bueno, en la siguiente se muestra más o menos en el ecocardio, se va a ver un aumento. Acá en este caso se puede ver que los ventrículos se pueden expandir bien. Esto va a ser un aumento leve, digamos que va a ser leve cuando es menor de 10, en el espacio pericárdico se va a ver que son 10 milímetros y este en valor de volumen sería aproximadamente 100 mililitros. Un valor moderado que es de 10 a 20 milímetros y un valor de volumen sería de 100 a 500. Y cuando es un valor de talla grande, ya que pues, esto puede llegar a complicarse y llegar a un taponamiento, es de 20 milímetros y esto es mayor a 500 milímetros. Con respecto a su distribución, podemos decir que puede ser de una distribución circunferencial, que es la más común, en donde el líquido pericárdico, este líquido está en toda la parte del espacio de la vía pericárdica, ¿no? O una localización locuaz, puede ser tanto en una parte de un ventrículo o en una parte de una aurícula. En la ecocardiografía se va a ver el característico signo del corazón en botellón. Acá se puede ver claramente cómo el corazón está agrandado, ese agrandamiento es por el mismo líquido, pero recordemos también que el derrame pericárdico es asintomático. Recién aparecen los síntomas cuando se complica. ¿Qué más ves en esta radiografía? Cuéntame, ¿me la puedes explicar por favor? Si yo te pidiera que me hagas una descripción de esa radiografía de tórax, ¿qué me dirías? Ya, a ver, aquí podemos ver una radiopacidad, aquí incrementada en la parte del corazón. Esto vendría a ser al aumento del líquido del pericardio que hay. Y se logra ver una distensión mayormente en la parte izquierda, ¿no? Y forma... No, ¿qué pasa? Ya, acá. Acá se logra ver la radiopacidad en toda esta zona, donde genera el corazón en botellón, porque se va a acumular el líquido y se desplaza a la zona inferior. ¿Y qué más ves? ¿Solamente ves eso o hay más cosas en la
Ah, el marcapaso. Marcapaso. ¿Qué tipo de marcapaso es? ¿Es un unicameral o es un bicameral? Bicameral. Yo les pregunto porque usted lo puesto. Un bicameral. ¿Cómo? Bicameral. Si es un bicameral, ¿dónde van los dos cables del marcapaso? ¿Y por qué es bicameral? ¿Por qué es bicameral? ¿Por qué un marcapaso bicameral tendría de repente? ¿Tiene relación o son dos diferentes? ¿Estás seguro que es un bicameral? No, doctor. ¿Por qué me dices? En realidad eso no es parte de tu evaluación, ni acaso con ustedes, pero ya que lo han puesto, ponlo, por favor. Adelante, Melima. Solamente por cultura general, ¿sí? ¿Saben por qué no es un bicameral? Porque para que sea un bicameral, este paciente tendría que tener un cable en la aurícula derecha, o sea, por acá más o menos, y otro cable que va en el ventrículo derecho. Cuando un marcapaso es unicameral, el único cable que va es hacia la punta del ventrículo derecho. Por eso es que todo marcapaso siempre les va a hacer una imagen de bloqueo del completo de rama izquierdo. Si ustedes en algún momento ven que un portador de marcapaso tiene bloqueo completo de rama derecha, se deben asustar porque implican de que el cable ha perforado el septum y se ha ido hacia el lado izquierdo. Porque cuando ustedes hacen el acceso, hacen un acceso por vena subclavia. Por lo tanto, vena subclavia, vena cava superior, aurícula derecha y terminas enclavándola en el ventrículo derecho. ¿Correcto? Ahora, pero si ustedes se dan cuenta, en realidad, personalmente me impresiona que el paciente no solamente tiene dos cables, el paciente tiene tres cables. Miren, 1, 2, 3. Sino que, ¿qué sucede? Mira, aquí está, acá hay una punta, acá hay otra y acá hay otra punta. Tiene tres puntas. Lo normal es que cuando yo coloco una batería de marcapaso, lo normal en realidad, chicos, es que yo solo cambie la batería. O sea, el primer cable que coloco me debe servir hasta para 5 cambios. O sea, yo solo cambio la batería y el cable sigue ahí. Lo que me llama la atención es que el paciente ha requerido 3 cables. 1, 2 y aquí está la otra punta. Puedo entender que esta punta en realidad está mal colocada. Parece ser que esta punta me parece que está en el tracto de salida de la arteria pulmonar, pero estas otras 2 puntas están en realidad en la punta del ventrículo derecho. Entonces, esas 2 puntas debe ser que alguna de ellas se haya fracturado y ya no conduce, y por eso le he tenido que colocar 3 puntas. Y puede ser que alguna de esas, al invadir tanto, una de esas puntas haya ido más allá del endocardio, lo haya, en pocas palabras, perforado, y por eso es que se ve un derrame pericardio. Esta debe ser foto de alguna de las, probablemente quiero pensar que es de la tercera colocación, estoy asumiendo, no conozco al paciente, pero me llama la atención que haya 3 puntas del cable, pero todos es de un marcapaso unicameral. ¿Por qué? Porque todas van hacia el ventrículo derecho, ninguna punta va hacia la aurícula derecha. Ahora, doctor, pudo haber sido un bicameral, claro, pero significa que es un bicameral que lo colocaste mal, porque la punta de la aurícula derecha se metió al ventrículo. ¿Qué puede ser? Porque tú en realidad lo enroscas desde afuera y la punta se le pudo haber salido. Puede ser una posibilidad, creo que no. Pero personalmente me parece, porque si se dan cuenta, todas las salidas salen de acá. O sea, bueno, no puedo ver acá, pero me parece que todas las salidas salen de aquí. Entonces me parece que en realidad es un unicameral, pero que lo han intentado colocar ya tres veces. Por eso tiene 3 cables el pacientito. 1, 2, 3, otro. ¿Y por qué la otra punta está por acá? Porque seguro uno de estos debe haber hecho un loop. Mírenme. En realidad, si lo siguen, viene acá la punta, sigue por aquí, va acá, acá y acá se pierde. Por alguna razón acá se pierde. Ya no puedo ver hacia dónde, hacia cuál de estos dos iba. Porque claramente esta punta sí va pues directamente. Ahora, saber cuál es difícil, porque esto solamente es una radiografía, es una figura en 2D. Entonces no puedo saber cuál es cuál, ¿no? Pero sí, definitivamente que no es lo común. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema de colocar un cable del marcapaso? Es que yo voy a generar insuficiencia tricuspidia. ¿No es que si yo ya coloco el cable, como les digo, atraviesa aurícula derecha, ventrículo derecho, ya no voy a cerrar la tricuspide? Pues
cable. Ahora eso pasa cuando hay un cable, ahora imagínense hay 3 cables. O sea, definitivamente voy a generar una insuficiencia tricuspidia. Es por eso que en un joven que necesita marcapaso yo trato de esperar hasta donde se pueda para yo colocarle un marcapaso. Mientras más viejo, mejor todavía. ¿Ya? Pero bueno, eso en realidad no les voy a preguntar por cultura general, ya que sus compañeros pusieron la imagen, pero era importante, ¿verdad? Ya que habíamos puesto la imagen, hay que saber definirlo bien. ¿Cuál era tu apellido, hijo? Suárez. Ya, Suárez. Entonces, regresemos ahora sí, ya. Suárez, entonces a ver. ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre un derrame pericárdico de instauración rápida y un derrame pericárdico crónico? Ya, en caso de uno de instalación rápida, este derrame, como su mismo nombre lo dice, es corto. O sea, el espacio pericárdico no tiene tiempo de adaptarse. Y ahí es donde comienzan a aparecer síntomas de taponamiento. En casos de que es uno de larga instauración, es más prolongado y las paredes del pericardio se logran expandir. Ya, porque entonces la diferencia principalmente está en el tipo de adaptación, ¿verdad? Esa es la principal diferencia. Perfecto, Suárez, muy bien. Que siga, a ver, aquí baja, ¿quién es aquí baja? Vamos. Esa me pusieron, me parece. Ahí, ¿quién es? Bueno, en la etiología de lo que es el derrame pericárdico agudo, vamos a tener a lo que es el impacto agudo del miocardio, a una disección aórtica, traumas y por cirugías. Bueno, aquí con lo que se va a detectar el derrame pericárdico va a ser con una ecocardiografía. Y el tratamiento en sí solamente se va a realizar una pericardiocentesis cuando hay complicaciones en el derrame pericárdico, porque si no solamente se debe hacer un seguimiento ya, porque la pericardiocentesis consiste en extraer el líquido pericárdico extra con ayuda de una ecografía. Entonces, eso es importante. Entonces, si yo te preguntara, ¿cuál es el primer examen, o si quieres, igual está, para diagnosticar un derrame pericárdico? ¿Qué me dirías? Es de la ecocardiografía. Y la ecocardiografía, excelente. Y tú ahí en esas imágenes de la ecocardiografía, que muy bien lo has colocado, ¿me podrías definir dónde está el derrame pericárdico? ¿Podrías o no podrías? Definirme dónde está. No importa, porque eso en realidad es la especialidad, eso no es para ustedes, pero solamente para que lo sepan. En realidad, este es el corazoncito, ¿correcto? Todo esto es el derrame pericárdico. Miren cómo prácticamente el corazón está flotando en el líquido, ¿verdad? Miren cómo flota. Y cuando ustedes lo van a ver, me imagino que de aquí sus compañeros lo tienen que exponer, pero yo desde ahora quiero que ustedes miren algo que me parece muy importante, aprovechando porque no sé, a ver si lo van a exponer, creo que sí, pero igual me parece que es importante que ustedes definan algo acá, niños, y es que miren, por eso lo estoy agrandando tanto, miren cómo hay una ventaja del ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo tiene pared muscular. En cambio el ventrículo derecho no. Entonces eso es muy importante porque miren cómo aquí el ventrículo derecho se está aplastando. Hay un colapso de las cavidades derechas. Correcto. Entonces ya cuando hay un colapso definitivamente hay un taponamiento cardíaco. Y ahora, claro, eso es severo, pues, ¿no? Eso es severo. Es muy pesado. Si yo uno de ustedes me encuentro con esto, eso yo tengo que pensar que es algo crónico. O sea, yo nunca voy a imaginar un derrame pericárdico severo en un paciente, digamos, que tiene una instauración rápida. Los derrames pericárdicos que son severos suelen ser más causas de aquellos pacientes
que tienen un derrame pericárdico crónico. ¿Por qué? Porque como aguantan, van aguantando, hasta que claro, ya no tiene a dónde crecer, pues acá ya dónde, ya no va a tener, miren esta cantidad. Acá definitivamente hay un montón, definitivamente tiene que haber demasiado líquido acumulado. ¿Ya? Muy bien, hasta que entonces sigamos preguntando. Entonces, ¿cómo se llama aquel derrame pericárdico que es, o aquella patología que se desarrolla luego de un infarto de miocardio y que te puede dar un derrame pericárdico? Para porque en el grupo no hay problema si se queda aquí no lo saben. ¿El síndrome de Dresler? El síndrome de Dresler. Muy bien, el síndrome de Dresler. Pero, Valeria, hay que dejar a tus compañeros que tienen una buena nota. Te pediré que puede ser que haya tenido mucho tema, porque si lo notaba en la parte. Pero tanto Valeria como Ángela les pediría que dejen a los demás que puedan participar. ¿Ya? Entonces, es el síndrome de Dresler. Perfecto, Astrid. Ahora, Astrid, ¿tú me podrías decir cuál es la definición de disección aórtica? O sea, ¿qué le llamamos nosotros disección aórtica? Es cuando hay una ruptura de la pared aórtica. ¿Y significa que yo parto mi aorta en dos o es que se rompen las capas de la No, se pared rompen arterial? las capas de la pared. Correcto, se llama ruptura de las capas, ¿verdad? Y ahí se produce una disección de aorta. Una última pregunta. Cuando hay un trauma torácico, porque ustedes me han colocado trauma, ¿verdad? ¿Cuál es la parte del corazón que más se afecta? La aurícula, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo. ¿Cuál crees tú que es la parte que más se afecta? Vamos a sin miedo. El ventrículo. Ya, claro, pero tienes dos, pues, no hay un solo ventrículo. Tienes un derecho o un izquierdo. ¿Cuál crees que se afecta más? El derecho. El derecho, correcto. Pregunta su examen de recetado, por si acaso, anótelo para la vida. Pero lo que más se afecta cuando yo tengo un accidente de tránsito es el trauma del ventrículo derecho. Hay alguien en la puerta, hablan, no sé si se da. Pero bueno, ya vamos para terminar con este diapositiva. Tranquila, lo estás haciendo muy bien. Relájate. Cuando yo tengo ahí, le estaba mostrando que el procedimiento resolutivo es una pericardiocentesis, ¿verdad? ¿Tienes idea de cómo se hace la pericardiocentesis? Sí, bueno, ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? bueno, en la pericardiocentesis se va a introducir la aguja al pericardio junto con ayuda de una ecografía y se va a sacar pues el líquido pericárdico sobrante. ¿Cuál es el abordaje que nosotros, recuerdas el nombre, cómo se le llama a ese abordaje que nosotros hacemos? No tiene un nombre por la ubicación anatómica. Por ejemplo, yo cuando coloco un marcapaso, tengo que elegir un abordaje subclavio, que entro por la vena subclavia, ¿no? Que puede ser por la subclavia derecha o izquierda. Y aquí, ¿recuerdas cómo se llama eso? ¿Subclavia? ¿Cómo no? Subclavia es más arriba o muy arriba. ¿Cómo se llama ese abordaje? Mira la imagen, por la anatomía nada más lo puedes sacar. ¿Cómo se llama ese abordaje? Es el abordaje subsifoideo. ¿Por qué? Porque está por debajo de la apófisis sifoides. Entonces se llama el abordaje subsifoideo. Eso se hace con guía ecográfica y lo drenamos. Pero eso lo hacemos de emergencia. ¿En qué caso tú harías una pericardiocentesis? El taponamiento cardíaco. Correcto. Yo solo hago pericardiocentesis cuando tengo un taponamiento agudo en curso. Si no, en realidad no debería hacer. Muy bien, Astrid, perfecto. Entonces, que sigan, a ver, que siga Isolina. ¿Quién es Isolina? Vamos, continúa, por favor. Bueno, de acuerdo al taponamiento cardíaco, este va a ser el cuadro derivado de la acumulación del suficiente líquido que se va a acumular en las cavidades pericárdicas y también a la suficiente rapidez para poder comprometer el llenado de las cavidades ventriculares por compresión extrínseca. Bueno, de acuerdo a la fisiopatología del taponamiento cardíaco, vamos a saber de que va a haber un aumento de la presión en la cavidad pericárdica. ¿Por qué? Porque va a haber presencia
haya presencia de restricción del llenado de cavidades, de las cavidades derechas. ¿Por qué? Porque va a haber una menor presión en estas cavidades que las izquierdas. Entonces, primero va a ser la aurícula derecha y luego le va a seguir el ventrículo derecho. Y es por esto que va a haber una disminución del gasto cardíaco, el aumento de la presión venosa yugular y una hipotensión. De acuerdo a la etiología del taponamiento cardíaco, cualquier causa de pericarditis va a ser potencial para taponamiento cardíaco y debemos sospechar una neoplasia pericárdica si hay presencia de líquido cerebrático. De acuerdo a la clínica de taponamiento cardíaco, tenemos que saber que va a haber la presencia de la triada de Beck, que consiste de 3 signos, que van a ser la ingurgitación yugular, los ruidos cardíacos disminuidos y la hipotensión. Y a su vez, en la clínica vamos a experimentar taquicardia, disnea y pulso paradójico. Ya, a ver, entonces, ¿de qué depende la fisiopatología principal? La fisiopatología principal del taponamiento cardíaco, ¿cuál es? La presencia del derrame pericárdico, porque va a haber... Obvio, es una complicación. Claro que voy yo. ¿Cuál es el mecanismo principal? Uno de los visuales saben que no solo te resumen. Yo les aviso cuando pueden participar los demás. De lo que me has explicado ahí, y que yo también acabo de decir, ¿cuál es el principal problema del taponamiento? El aumento de la presión intracardíaca. ¿Y eso a qué te va a llevar? La restricción del llenado de las cavidades. ¿Qué cavidades? Derecho. Derecho. Por eso ustedes recuerden, por favor recuerden, porque en el examen yo he visto algunas respuestas buenas, pero otras incoherentes. Yo en los exámenes lo que he visto es, les pongo presión 95-60, y solo porque en el enunciado dice hipertensión controlado, no controlado, me han puesto diagnóstico hipertensión arterial. ¿Cómo el 95-60 va a dar diagnóstico de hipertensión arterial? Eso no tiene sentido, pues. Significa que no han leído bien. Lo mismo pasa acá. Si yo te pregunto a ti, en el examen, Solín, ¿cuál es el diagnóstico de un derrame pericardio, de un taponamiento cardíaco, perdón? Y yo te coloco dos opciones, ¿ya? Te pongo derrame pericardio de 100 mililitros y te coloco ventrículo derecho pequeño. ¿Qué me vas a marcar como respuesta? Ventrículo derecho. Ventrículo derecho pequeño. Porque eso es lo más importante. Lo mismo pasa acá, pues. En el ejemplo anterior que les puse, si el paciente está con 95-60, por más que yo les haya mencionado que es un hipertenso no controlado, eso es un antecedente. Lo mismo pasa acá. Ese paciente que se tapona pudo haber tenido derrame pericárdico de 100, pero eso no lo llevaba al taponamiento. ¿Cómo tú diagnosticas el taponamiento? Con el ventrículo derecho pequeño. Porque en realidad así, la verdad es que igual todas las horas están igual, habrá aquí es aprobado en el práctico, porque pasa lo mismo. O sea, el problema es que, o sea, yo les pongo una palabra y piensen que por esa palabra ya hicieron un diagnóstico. Hay estudiantes que me han respondido toda la hipertensión y el diagnóstico de un infarto. O sea, ¿qué tiene que ver acá el manejo de hipertensión con el infarto? Personalmente no lo entiendo. Por eso ahorita pasa lo mismo, porque les estoy explicando. Ustedes tienen que centrarse, o sea, el paciente cuando les va a llegar al hospital, les va a decir, ¿sabe qué, doctor? Yo tomo alopurinol, yo tomo levotiroxina, yo tomo levodopa carbidopa, yo tomo no sé qué otra cosa, memantina si quiere, ya. Un montón de cosas, y vienen por un infarto. Pero ustedes no le van a poner ahí diagnóstico Alzheimer agudo. O sea, no tiene nada que ver, se supone que lo otro es un antecedente. Lo digo porque a ustedes les parece gracioso, pero van a ver acá sus exámenes y lo gracioso se les va a ir, porque así es como me han respondido en el examen. Ustedes han pensado que porque les digo tabaquista, ustedes tienen que decir, ah, sí, pues, como el paciente fuma 10 cigarros, entonces esa es la cosa del problema. No, pues, es un antecedente. El cigarro tiene nada que ver acá. El problema no es el cigarro. El problema es el diagnóstico, es lo que el paciente pierde de la emergencia. Todo paciente cuando les llega a la emergencia, les va a llegar con úlcera por presión, les va a llegar, qué sé yo, como digo, como Alzheimer, amputados. Pero sí, imagínate que un paciente te viene amputado, tiene una consolidación en la radiografía de tórax, su diagnóstico principal, ¿cuál va a ser? ¿Neumonía o amputación? La neumonía, pues. Entonces, ese ha sido un problema en el práctico. Una mala interpretación de todos los diagnósticos.
Porque ustedes han pensado que el antecedente que yo les pongo, ustedes me tienen que ver el antecedente. ¿Qué tiene que ver el antecedente acá? Nada, absolutamente nada que ver. Lo que ustedes tienen que enfocarse es en la enfermedad que yo les estoy preguntando, por lo que el paciente viene a la emergencia. Porque les voy a volver a tomar práctica la otra semana y no quiero que se estén confundiendo. Si yo les pregunto en el examen, por ejemplo acá, Isolina, si yo te pusiera a ti en el examen, paciente que viene, así como tú dices, con la triada B. ¿Cuál era la triada B? La ingurgitación yugular, hipotensión y riesgos cardíacos disminuidos. Yo te pongo así el paciente y te pongo alternativa A, derrame pericárdico severo, alternativa B, taponamiento cardíaco. ¿Qué me vas a marcar tú? Taponamiento cardíaco. Correcto, porque el diagnóstico es el taponamiento. Que tenga derrame pericárdico, obvio que va a tener derrame pericárdico, si no, ¿cómo llega el taponamiento? Pero esa no es la respuesta, porque la triada de B es el taponamiento. Entonces, por favor, yo quiero que ustedes entiendan eso. Cuando uno les pregunta enfocándose al diagnóstico, no a los antecedentes, no a lo que pasó o a lo que pudo pasar. Cuando uno les pide el problema de salud, es el problema de salud de ese momento del paciente. Porque cuando me han escrito en el examen, lo digo porque así ha sido, en todas las aulas, me han reportado todos los antecedentes. Todos los antecedentes me han escrito, antecedentes, síntomas, cuando lo que me tenían que escribir era el diagnóstico de la enfermedad. Y no lo han hecho. Entonces yo, por eso, tomando este ejemplo, porque esto es una enfermedad muy importante, ya no hablamos de tratamiento, hablamos de una emergencia, ¿no? Ustedes tienen que tener en cuenta esos detalles a la hora de resolver en el examen, por favor. Por favor. Más a salir bien el teórico, tampoco en el práctico. Entonces aquí se le puede, aquí la semana que viene tienen que remontar, en todas las aulas se tienen que remontar, todos. Por eso estoy siendo claro en cómo tienen que responder. Porque yo, así como les he dicho, y por eso siempre todas las veces los delegados, yo les digo, y a modo de broma se los dije en la primera clase, yo les digo cómo les voy a preguntar, porque igualito no lo responden bien. He dicho y hecho. Les he dicho cómo les voy a preguntar, y no lo han respondido. Les dije, les voy a preguntar de hipertensión, les paso la lista de los fármacos que les voy a preguntar, y se equivocan en hipertensión. Creo que de todas las 3 aulas, el 5% ha hecho bien esa pregunta de hipertensión. El 5%. El resto es imputado. Entonces, por favor, yo creo que las preguntas son claras, son concisas. Si hay buenas notas, es porque el examen no está mal hecho. Porque yo entiendo si jalo el 100%, pero si alguien tiene 3 y otro tiene 20, entonces yo no estoy estudiando mal, están estudiando mal. Entonces, por favor. Entonces, Solina, para cerrar, no que lo tomé como ejemplo. Ya, entonces, a ver, Solina, si yo te dijera a ti en el examen, ¿cuál es el manejo del taponamiento cardíaco con inestabilidad hemodinámica? ¿Qué me responderías? La restricción del llamado ventricular, de las No. Vuelvo a repetir, por favor, escucha. ¿Cuál es el tratamiento del taponamiento cardíaco con inestabilidad hemodinámica? ¿Cómo se olvida? ¿Lo has hecho bien? Por favor. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Tienes alguna idea? Sí, no, no, sí. La pericardia. ¿Cómo? ¿Cómo? Habla, sin miedo. La pericardiocentesia. Correcto, la pericardiocentesis. Ese es el tratamiento de elección en el taponamiento cardíaco con inestabilidad hemodinámica. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Sigamos. Siguiente diapositiva, Cristina. Señora Cristina. Las exploraciones complementarias. Empezamos por el EKG, en el cual va a haber un QRS de baja amplitud, por el cual se va a ver una taquicardia sinusal. Asimismo, en la radiografía del tórax va a haber una silueta distinta a lo normal, debido a que aquí va a estar aumentada,
y por el cual va a haber el corazón va a estar en forma de cantimplora. Sin embargo, los campos pulmonares van a estar limpios. Y en una ecocardiografía, que es la prueba más importante para el taponamiento cardíaco, por el cual se va a ver la gravedad del derrame pericárdico, va a ser el colapso diastólico de las cavidades derechas, que por lo que ya dijo y explicamos, van a ser las cavidades con menos presión a comparación de las izquierdas. Y el tratamiento en medidas iniciales va a ser con sueroterapia, que es para mejorar aquí el llenado cardíaco y así también ayudar a disminuir el colapso de las cavidades, sobre todo la derecha. Y también el tratamiento definitivo es claramente la evacuación del líquido pericárdico, ya sea por pericardiocentesis o la ventana pericárdica, que se usa como última opción por si no se puede usar la pericardiocentesis, por el cual en la ventana pericárdica se usa mayormente para sacar las biopsias o muestras etiológicas que se deben estudiar, depende a lo que se trate el derrame pericárdico. Ya, a ver, entonces, si yo te preguntara, dame dos características, ¿correcto? Dos características que son primordiales, independientemente de derrame o taponamiento, ¿cuáles serían? Electrocardiografías. En el electrocardiograma sería el segmento QRS, que va a estar con menor amplitud. Ya, uno es la menor amplitud y el otro. Ya, y el otro es que la onda PR, el segmento PR también va a estar sí, el segmento PR también va a estar de baja amplitud. Baja amplitud es uno, te falta otro más. A ver, Pérez. Alternancia eléctrica. La alternancia eléctrica. Entonces, si en el examen les pregunto cuáles son las dos características más importantes del electro, son el poder de baja amplitud y la alternancia eléctrica. Es lo más importante. Y ahora, si yo te pregunto, ¿qué signos radiológicos, dime dos, que buscarías en una placa de tórax? ¿Cuáles serían? Primero la forma en la que está el corazón, que es la forma en cantimplora. Ya. Ya, y la otra es siempre esto va a estar acompañado de que los campos pulmonares no van a estar, o sea, No necesariamente, hay otro más. Que tiene que ver con lo primero que tú mencionaste. sí. Que no está en el diapositivo, pero que tiene mucho que ver con lo primero. La construcción del ventrículo derecho y las cavidades derechas también pueden ser afectadas. Porque van a estar templadas, Ay, La radiografía es el signo de la que me medalla, pues. Tiene que ver con el normalmente. Me parece raro ahí que digas que no. Lo normal es que, o sea, si tienes un taponamiento, la mayoría de veces suelen estar. Claro, hay agudos, pues, ¿no? En los cuales el volumen es pequeño, pero no es el común denominador. La mayoría suele ver terminal porque eso es algo crónico. ¿Ya? Es algo crónico. Y finalmente lo de la eco sí es muy importante, lo que es el colapso de la cavidad del derecho, del vehículo derecho pequeño. Ahora, ¿en qué casos tú le harías una ventana pericárdica? por ejemplo, en enfermedades con bacterianas, ya sea por Streptococcus o Staphylococcus. Ya, bacterias, una más. También por la Coixeria. ¿La qué? Ah, no, no, no.
Virales no solemos estar en la No, pericarditis. la tuberculosis es... Tuberculosis más dos, te falta una más que es importante. ya, también las neoplasias. Las neoplasias. Yo solamente hago derrame pericardio, la ventana, perdón. Cuando por ejemplo tengo una pericarditis purulenta que tiene que drenar, eso sí o sí, obligado, tengo que hacer ventana. Y las otras vamos a cuando es crónico, esteve o neoplasia. Muy bien, Chapoñán, muy bien, muy bien. Comenzaste el relojito, te va muy bien. Vamos bien. A ver, ahora a mí me envié cuando vamos en 4. Sí, todavía no. Qué rapidito. Chapoñán, Angelo, ¿estoy bien? Angelo, ¿estoy bien? Ahí vamos bien, dale. Siguiente diapositiva. Continuamos con la pericarditis constrictiva. En este caso vamos a encontrar que el pericardio se va a encontrar fibroso, engrosado y se va a encontrar calcificado. En consecuencia, el corazón va a quedar oprimido, dificultando lo que es el llenado y la contracción del corazón. El que más se va a ver afectado es el ventrículo derecho, ya que tiene paredes mucho más delgadas que el ventrículo izquierdo, que tiene una pared muscular, y va a producir síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, en lo que tenemos, por ejemplo, una incurgitación yugular, hepato o esplenomegalia y edema y ascitis. En la etiología tenemos que esta pericarditis, en el Perú la causa más frecuente va a ser la infección por tuberculosis. Y en otras causas tenemos que es idiopático, viral por el virus coxsaceo tipo B, por el lechovirus, por citomegalovirus, etc. Pericarditis bacteriana por el Mycobacterium tuberculosis, otro ejemplo también por el Haemophilus influenza, neoplasias que pueden ser por linfoma de Hodgkin, por cáncer de pulmón, cáncer de mama que pueden infiltrarse hacia el pericardio. También causas postquirúrgicas, post-radioterapia y trastorno del tejido conectivo. Muy bien, entonces. ¿Cuáles son los signos de insuficiencia derecha posteriores? ¿Cómo, doctor? ¿Cuáles son los signos de insuficiencia derecha que buscarías? La incurgitación yugular sería el primero. ¿Qué más? Edemas y ascitis, Ya. esplenomegalia, de la palpación y hepatomegalia. Perfecto. Muy bien, muy bien. Pasamos ahora. ¿Qué me falta acá? ¿Menos un año? O sea, ya les toca 6, solo falta explorar 2, ¿no? Estoy bien. Ah, sí, una más hierro, una más. A ver, ahí, dale. El cuadro clínico, como mencioné, se va a caracterizar por los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. Y también se va a presentar un signo característico de la pericarditis constrictiva, que va a ser el signo de Kussmaul. Va a ser el aumento de la presión yugular durante la inspiración. Lo que va a pasar es que al momento de la inspiración va a disminuir la presión intratorácica, favoreciendo el retorno venoso, pero al corazón encontrarse comprimido, la aurícula derecha, por almacenar ese exceso de sangre, va a comenzar a aumentar su presión y esta se va a transmitir de forma retrógrada hacia la vena cava, terminando en la vena yugular, causando el aumento de la presión. Ya, entonces, el signo de Kussmaul es un signo importantísimo en pericarditis constrictiva, por favor. Demasiado importante. Pero Guillermo, hay un signo que está esperando llegar, a ver si lo mencionaban acá, que se corresponde, así como el Kussmaul es para la pericarditis constrictiva, con el taponamiento. ¿Cuál es? Es el pulso paradójico. Correcto. Entonces, por favor, pulso paradójico es el taponamiento. Y Kussmaul es de la pericarditis constrictiva. Bien, bien, excelente, excelente. Vamos a ver, Pereira, sigue Pereira, por favor. Ya bueno, en el diagnóstico de la pericarditis constrictiva nos vamos a basar primeramente en el ecocardiograma, porque hay ciertos criterios ecocardiográficos, ¿no? Como por ejemplo el reborde septal o el desplazamiento ventricular hacia la izquierda. Como se puede ver aquí, este reborde septo del corazón y también el desplazamiento ventricular hacia la izquierda. En el electrocardiograma a menudo va a mostrar un bajo voltaje del complejo QRS y va a haber ciertos cambios en la onda T. Y en la radiografía de tórax vamos a observar calcificaciones, ¿no? Porque la pericarditis constrictiva, si bien es cierto, es un pericardio engrosado que es fibrótico, y las calcificaciones las podemos observar en la radiografía de tórax. Ya, entonces, a ver si en la media está.
¿Dónde está la predicamento? Señala. Bueno, aquí está el reborde septal que había mencionado que era un principio coreográfico. El desplazamiento ventricular es a la izquierda. Y aquí, bueno, se puede observar, ¿no?, la construcción, en este caso. Más que la construcción, ahí ven cómo ahí tienen unos bordes, agrándalos por favor. Acá el reborde Ahí se nota bien, septal. se observa bien. la imagen de la eco. Uy. Muy bueno. Ahí está. Ya está. Arriba. Ajá, ahí. Ahora nada más. ¿Te das cuenta cómo al lado del ventículo izquierdo hay una parte más blanca? Esa parte de ahí, ¿ven? Sí. Como es esa parte bien blanca, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. No sé si lo pueden apreciar bien. Eso es una hiperrefringencia que nosotros llamamos, ¿no? Que es característico en este tipo de pacientes. Muy bien, perfecto. Y cerramos con Pérez. Bueno, para terminar, vamos a hablar sobre la terapia. Principalmente acá va a ser solamente la pericardectomía. Debido a la calcificación que va a haber del corazón, va a haber un secuestro en el corazón, y esto la principal característica es que las cuatro cámaras del corazón van a estar iguales en el momento del diastólico. Es por eso que también se hace la pericardectomía. Ahí terminamos. Ya, entonces, siguiente, vamos entonces a finalizar con algunas preguntitas contigo. Siguiente difiere de ti entonces, Pérez, ¿verdad? El tratamiento de elección de pericarditis aguda, ¿cuál es? Solamente es los años. Perfecto. El tratamiento de elección de un taponamiento cardíaco Es con inestabilidad de pericardiocentesis. Y el tratamiento de la pericarditis constrictiva. Pericardectomía. Un abrazo para sus compañeros, por favor. Siguiente. Buenas noches a todos mis compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. La trombosis venosa profunda es básicamente la formación de un coágulo de sangre. ¿Qué? A la derecha donde está ese signo. Es la formación de un coágulo de sangre en el sistema venoso profundo. Este sistema venoso profundo
se va a subdividir en un sistema venoso superficial y un sistema venoso profundo. El más importante es el sistema venoso profundo, ya que ahí se va a originar lo que va a haber un coágulo, pero va a haber un mayor de riesgo de TEP. Asimismo, van a estar lo que es la vena femoral común, la superficial y la profunda. También va a estar lo que es la distal, que viene a ser la formación del coágulo, donde va a estar la vena poplitea, la vena tibial anterior, la posterior. ¿Cuántas diapositivas son? 18. Ya está llevando, entonces. Un ratito, no corramos. Así como el otro compañero que lo hemos hecho bien así. ¿Ya corriste tanto? Sí, solamente has hecho bien. Ya, perfecto, entonces. Lo primero ahí es, a ver, un poquito que avances, solamente para mirar algo. ¿Esto ya lo pusiste? No. Abajo entonces. Eso no lo va a quedar. Ya. Esto para el siguiente próximo. Ya. Entonces, cuando hablamos de trombosis venosa profunda, voy a comenzar a hacer preguntas, reitero, porque no me queda de otra. Ya. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el gol estándar para el diagnóstico de trombosis venosa profunda? ¿Qué me dirías? La ecodoppler. La ecodoppler. Y si yo te preguntara a ti, ¿cuál es el gol estándar para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar? ¿Qué me dirías? La angioterapia. La angiotomografía. Tomografía. A ver, pues sigamos. Muy bien. Perfecto. Uvas corrales. Sí, uvas corrales. Ya, en cuanto a la fisiopatología de la trombosis venosa profunda, vamos a tener que la triada de Virchow, la cual va a estar formada por tres componentes, que es daño endotelial, estasis venosa, hipercoagulabilidad. El daño endotelial, como sabemos, el endotelio lo que va a hacer es recubrir la pared de los vasos. Entonces, cuando por ejemplo hay un daño, lo que va a hacer es intentar reparar el daño. Entonces, en daño endotelial va a haber un daño en el recipiente interno de los vasos sanguíneos, el cual va a estar causado por traumas, cirugías o catéteres. Las causas van a ser en pacientes obesos, hipertensos, entre otros. Luego tenemos estasis venosas, que ocurre cuando la sangre se estanca por falta de actividad física o movimiento, como en pacientes que se encuentran inmovilizados o con insuficiencia cardíaca. Luego tenemos la hipercoagulabilidad. Este es uno de los tres componentes más importantes de la triada de Virchow. En este vamos a tener se va a dividir en genéticos como adquiridos. Genéticos vamos a tener lo más frecuente, la mutación del factor 5 Leiden y la mutación de la protomina. Los menos frecuentes tenemos la deficiencia de la proteína C y la deficiencia de la proteína S. En los adquiridos vamos a tener la cirugía y traumatismos y inmovilización prolongada, como también edad avanzada, cáncer, embarazos, previo. Se utilizan los anticonceptivos hormonales o terapia hormonal sustitutiva. Ya, entonces, si yo te pidiera, si yo te pidiera a ti, Cubas, que me expliques o que me definas un paciente, un caso clínico que tenga los tres componentes de la triada de Virchow, ¿qué me dirías? Que tengan los tres. Claro. Podría ser, a ver. ¿Una mujer en embarazo puede ser? Una mujer en embarazo tienes un caso, otro más. Más común todavía. ¿O un paciente con obesidad? Paciente con obesidad, solamente me hablas de uno, que es el tejido pediátrico. ¿Qué más debería tener ese paciente con obesidad? Te pido los tres. O sea, tienes que decirme más situaciones. El paciente con obesidad que venga de una cirugía, ¿puede ser? Una cirugía con una postración prolongada, más dos. ¿Qué más le añadirías? ¿Está escrito? ¿Qué te faltaría? ¿Un varón con insuficiencia cardíaca? Ya, puede ser como insuficiencia, puede ser como una mutación, ¿verdad?
A ver, Monoña, otro ejemplo. Otro ejemplo sería un paciente varón con edad avanzada, por ejemplo, con cáncer. Ya. Con antecedente de trombosis venosa. Con antecedente o con alguna deficiencia, ¿verdad? Con alguna deficiencia. Podría ser. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces, ¿por qué les explico aquí en esto? Porque en realidad el diagnóstico tanto de trombosis venosa profunda como el TET es clínico. Por lo tanto, yo tengo que recordar bien a aquel paciente que tenga el TEA del dicho presente. Por eso ustedes tienen que imaginar, paciente, varón o mujer añosa, obeso, qué sé yo, fumador, ¿no? Que tiene un viaje prolongado, que esté inmovilizado de forma prolongada, y le vamos agregando los demás síntomas que hay acá a sus compañeros. Pero para que en un caso ustedes sospechen altamente, porque yo por ejemplo, en el examen les voy a poner preguntas de pacientes con disnea, porque hemos visto que la disnea es un síntoma de falla cardíaca, pero también se presenta acá en el tromboembolismo pulmonar. ¿Y cómo ustedes se van a dar cuenta si es uno u otro? Por las características. Si yo les pongo un paciente adulto, mayor, con antecedentes de infarto de miocardio con disnea, más frecuente que sea insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque el antecedente de infarto te habla de una PV reducida. Entonces ustedes tienen que pensar en ello, tienen que ver qué paciente les estoy colocando. Ustedes tienen que saber integrar lo que ustedes estudian, no responder por responder. Si ustedes en básica están aprendiendo por correcta, porque es lo que me parece que han hecho, yo creo que el error por el cual el 90% de toda la promoción, porque hablo por toda la promoción, no por el aula, está desaprobada en el primer examen, es porque ustedes están aprendiendo por correcta. Eso está mal. Si ustedes no integran, a partir de ahora en adelante les va a ir muy mal. Porque ya hemos quedado que desde clínicas 1 los exámenes van a ser así, con casos clínicos. O sea, clínicas 2 va a ser lo mismo. Porque el doctor Emer, que es el que está en clínica 2, es el que nos ha pedido que les tomemos exámenes así. Porque cuando llegan a la clínica 2, igualito, pues, les aprueban porque no integran. Entonces ya acostúmbrense, ya no ustedes, porque si yo, para que me aprendan de memoria, pues yo también tengo el vigilante que se ponga a leer pues, de memoria, ¿no? Supongo que en algún momento se lo van a hacer. Ustedes no están estudiando para ser vigilantes, ¿no? Ustedes están estudiando para ser médicos. ¿Ya? Que siga Delgado. Bien, en el cuadro clínico acá vamos a tener un paciente que presenta edema y vemos que va a ser no en ambos, en el miembros inferiores, sino solamente uno. Vamos a ver que va a tener dolor, color y rubor, y también lo que es la decoración. Y los signos que va a presentar son el de PAD, en el cual pues acá va a haber una aparición de las venas centinelas, las cuales pues van a estar en el tercio distales y de las extremidades afectadas, ¿no? Y lo otro es el signo de Olor, el cual pues va a tener dolor cuando nosotros presionamos el muslo de las pantorrillas contra lo que es el plano óseo, y el otro es el signo de Oudmans, el cual pues acá también hay dolor, pero detrás de lo que es la rodilla, al forzar lo que es la dorsiflexión del pie. El otro signo es de lower vein, el cual pues también acá va a generar dolor, pero al generar lo que es la presión con el esfigmomanómetro, y lo que se va a usar aquí es lo que es la maniobra de Bartels, el cual pues se le va a colocar como un torniquete en el tercio superior del muslo, y pues se le va a pedir al paciente que se movilice, y ahí es donde se va a poder ver las venas dilatadas. Ya, entonces, si yo ahora, remembrando a tus compañeros, yo te pediría cuál es un caso clínico donde tú integres los antecedentes y el cuadro clínico, ¿qué me dirías? Un paciente adulto que presenta lo que es edema, dolor y lo que es rubor, y cómo se
Porque yo, por ejemplo, en el examen les puedo poner edema bilateral, no cambio. Trombosis, no es que había edema, doctor, no, pues. El edema es unilateral. Si yo les pongo bilateral, muy probablemente no va a ser trombosis profunda. Por más que les diga edema en la profunda, pero no hay que ser básico, hay que saber reconocer. Una cosa es el edema bilateral de la falla y otra cosa es el edema unilateral de la trombosis venosa profunda. A ver, ahora quiero ver si no para preguntarte, por favor, Lolita. Ya no está, retrocede. Retrocede. Te voy a hacer una última pregunta delgada. ¿Cuál es, o a quién le llamamos nosotros cuando tenemos un edema que lo podemos clasificar como un edema, si se denomina celular dolens, o cuando hay isquemia? ¿En qué momentos aparece eso? ¿En qué momentos aparece el edema? No, estoy diciendo, ¿a qué le llamamos alba dolens? ¿A qué le llamamos la isquemia? Que puede aparecer en este tipo de clínica, porque también se presenta como parte de la clínica, ¿no? El alba dolens o un cuadro isquémico. ¿En qué momentos aparece? Entonces, cuando hay, chicos, ¿alguien quiere responder si no lo respondo yo? En realidad, eso es la fase final del cuadro clínico y lo que a mí me orienta a tomar un tratamiento de emergencia. ¿Por qué? Porque implica de que hay tanta presión, hay tanta dilatación que comprime las arterias. Y eso, evidentemente, puede originar una isquemia. ¿Ya? Continúa, por favor, ahora el que sigue. ¿Hoyos? ¿Estoy bien? Sigue. Para diagnosticar vamos a tener 3 puntos importantes. Uno es la escala de Weiss, que la escala de Weiss más que todo va a valorar cuánto de riesgo tiene el paciente para que tenga una trombosis venosa profunda. En este caso se valora del 0 al 3, donde mayor de 3 es que tiene mayor factor de riesgo o hay más probabilidad alta. Entre 1 y 2 es que tiene una probabilidad intermedia y una probabilidad baja es de 0. Otro diagnóstico, para poder también diagnosticar tenemos que tener en cuenta el indicador serológico que es el dímero D. En este caso el dímero D se va a valorar cuando es menor de 500, que en este caso es para descartarse una trombosis venosa profunda, y si es mayor de 500 se debe solicitar una ecografía en el miembro afectado. Y el último punto, o como número 3, sería la ecografía Doppler, que en este caso se va a valorar de acuerdo a en dónde está afectado más que todo, si en este caso sí es o no una trombosis venosa profunda. Va a evaluar la compresibilidad, que en este caso es la compresión completa de la vena. Esta también va a valorar qué tipo de trombo es, si es un trombo ecogénico o no, en este caso más que todo por el tejido circundante, y si hay una alteración de flujo, que más que todo esta eco va a mostrar cuánta respuesta anormal o normal tiene de acuerdo a la presión venosa, y si hay ausencia de flujo, que en este caso nos indicaría porque sí o sí que es una significancia que puede llegar a una significancia de un reflujo venoso inadecuado de una trombosis venosa profunda. Ya, a ver, entonces, ¿qué sigue? Pardales. Bueno, con respecto al tratamiento, esta se va a dividir por fases, de fase inicial, fase de mantenimiento y fase prolongada. La fase inicial, esta va a durar de 0 a 10 días. El objetivo de esto va a ser poder detener lo que es la expansión del trombo y también prevenir lo que es una embolia pulmonar, ¿no? Como sabemos, la trombosis
Pulmonar, pues obviamente la embolia pulmonar es la más, por decir, más conocida. Por decir. Bueno, el tratamiento, aquí va a ser lo que es heparina de bajo peso molecular o también lo que es el fondaparinux. Y esta de acá también va a ser la duración de un inmediato, quiere decir que una vez que se diagnostique o se sospecha lo que es la trombosis venosa pulmonar, se va a iniciar este tratamiento, ¿no? También puede ser lo que es la rivaroxaban o también la aspisaban, y esta se inicia directamente, ¿no? Sin heparina. Con respecto a lo que es la fase del mantenimiento, esta va a durar de 10 días a 3 meses. El objetivo de esta va a ser lo que es mantener la anticoagulación y también favorecer lo que es la recanalización severa. Entonces, aquí en el tratamiento vamos a utilizar lo que son anticoagulantes orales directos, y también que tenemos lo que es la rivaroxaban, lo que es la apisaban, dabigatran y exodaban. También vamos a utilizar lo que es el ABK, que es un antivitamínico de la vitamina K, warfarina o acenocomurol, ¿no? Los Y hermanos se caen, pero no existe, bueno, que caen, no caen. Bueno, si en este caso no hay, vamos a utilizar de acá va a tener una duración mínima de 3 meses, ¿no? Como lo había mencionado al principio, y también se va a suspender si en caso del paciente pues presenta cáncer o trombofilia. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tuvimos unas completas a esa. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, que les preguntaba, una isquemia dolens? ¿Qué hacemos ahí? O sea, la anticoagulación va de cajón para todos. Pero si yo, por ejemplo, no lo puedo anticoagular porque sangra, o ya tiene el riesgo de perderse el miembro, ¿qué se hace? ¿Iniciar heparina sódica? No, lo mismo, se anticoagulando. ¿Eh? No. Es un procedimiento que Una se le hace, es un procedimiento que se le hace a la vena cava. ¿Tromboaspiración? ¿Cómo? ¿Tromboaspiración? Se le hace trombectomía al paciente, se le retira el trombo, una cirugía y se le retira el trombo, pero además se coloca un filtro de vena cava para evitar que cuando hubiese sacado el trombo una parte no se rompe y se vaya, ya haga el tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? No se olvide, cuando dice que me dolens, cuando hay compromiso. A ver, sigue Santa Cruz. Continuando, vamos a hablar sobre el tromboembolismo pulmonar. Primero debemos saber qué es el tromboembolismo pulmonar. Mayormente se da por un enclavamiento en las arterias de los pulmones de un trombo, más conocido como émbolo, que se desprende de alguna parte del sistema venoso profundo. Pero también tenemos que puede producirse por émbolos grasos o también por líquido amniótico. Luego la etiopatogenia, al igual que en la trombosis venosa profunda, está relacionada con la triada de Virchow, que como vimos tenía éstasis sanguínea, lesión endotelial y también la hipercoagulabilidad. Debemos recordar que la trombofilia hereditaria es más común o está asociada que podamos tener un tromboembolismo pulmonar. Esto va a aumentar el riesgo de padecer tromboembolismo pulmonar. Tenemos dos mutaciones más frecuentes, que son la mutación del factor 5 Leiden, que pues nos va a producir la resistencia a la proteína C, y también la mutación del gen protrombina, que va a aumentar la concentración plasmática de la protrombina. Luego, en la etiopatogenia vamos a tener que el síndrome antifosfolipídico va a aumentar
el riesgo de adquirir un tromboembolismo pulmonar. Con respecto a la fisiopatología, se va a producir ya sea por la inamovibilidad del paciente o también por un estado proinflamatorio o una cuando el paciente se encuentra inamovible por la presión de los músculos de la pierna, se va a producir trombo, que se puede segmentar y va a aumentar, va a viajar a través de la vena cava inferior, va a llegar a la aurícula derecha ya como émbolo, que posteriormente va a pasar al ventrículo derecho y pues aquí va a causar una dilatación y una insuficiencia ventricular derecha. Eso es después que pasó la pulmonar. Esa es una de las diferencias. Primero tiene que llegar a la arteria pulmonar. Sí, perdón. Pasa por el tronco de las arterias pulmonares y ya sea que puede viajar a la arteria pulmonar izquierda o a la derecha. Cuando pasa por la arteria pulmonar, va a provocar la hipertensión pulmonar porque va a tapar la arteria. Y al no pasar la suficiente sangre, se va a producir la hipertensión pulmonar. Al ocurrir esto, va a haber extravasación de líquido, donde va a generar el edema alveolar. Después del edema alveolar, se va a producir, como va a pasar poca sangre, entonces se va a producir un reflejo, que es el reflejo de la ventilación, de la tos, donde va a aumentar la frecuencia respiratoria. Luego a través de las venas pulmonares va a llegar a la aurícula izquierda y posteriormente al ventrículo izquierdo para salir por la arteria aorta. Pero yo lo que siempre les sugiero es que si no saben el gráfico, por lo menos que lo encuentren en internet, van a colocarlo. Pero si no, no lo van a saber explicar. Estás que lees sin entender lo que estás explicando. Porque no estás entendiendo, estás leyendo solamente lo que está escrito ahí. Y asumes que lo que estás diciendo, como está ahí escrito, lo estás diciendo bien. Pero el orden lo estás haciendo totalmente. El principal problema aquí es que se va a producir una hipertensión pulmonar. Generaste la hipertensión pulmonar y eso te va a llevar a que crezcas, se hidraten las arterias derechas, generes un daño en el ventrículo derecho. Y ahí pasan dos cosas. Pues como el ventrículo derecho aplasta el ventrículo izquierdo, disminuye el gasto cardíaco. Y como esta hipertensión pulmonar se va a reflejar también en un aumento de presión en el ventrículo izquierdo, en un ventrículo izquierdo que ya viene siendo afectado, disminuyes el gasto cardíaco. Pero en realidad la precarga la disminuyes porque como aumentaste la presión en el lado derecho, lo que viene de las venas ya no lo puede recibir porque está con mucha fuerza en el ventrículo. Y ese es el problema. No es como todo y como lo que intentas explicar. Porque, te lo digo porque sé que esa imagen me la han colocado en un grupo de martes. Por eso sé que la imagen la deben haber sacado de algún lado. Pero otro día, si no saben una imagen no hablo, si no lo saben explicar, no se ponen en verdad. Siguiente, Castañeda. Bien, bueno, las manifestaciones clínicas para el tromboembolismo pulmonar, bueno, las principales manifestaciones clínicas va a ser la disnea súbita, que es la más correcto, eso por favor es fundamental. Tiene que decir disnea súbita. Ahorita les coloco en el examen disnea, marcan hipertensión pulmonar y es falla. Tiene que decir disnea súbita, disnea súbita. ¿Y cuáles que otras tres cosas sugeridas que son fundamentales? la taquicardia y la fibra. ¿Ya? ¿Falta uno? La disnea súbita y hipotensión. La hipotensión. ¿Por qué? Porque la hipotensión arterial te va a marcar el tratamiento de tu paciente. Porque si está hipotenso implica que hay inestabilidad hemodinámica. Correcto. Entonces es algo que sí o sí yo tengo que buscarlo en el paciente. ¿Ah? Entonces esas cuatro cosas, de todo eso que está escrito, son esos cuatro cosas que quiero que se aprendan. Disnea súbita, taquicardia, taquicardia e hipotensión arterial. Siguiente positivo. A ver, explícame, ¿qué vas a encontrar en el electro? ya en el electrocardiograma vamos a encontrar una taquicardia principalmente en la tromboembolismo pulmonar.
siempre el eje va a estar a la derecha, ¿no? Acá voy a resaltar lo que es ¿Castañeda de eso, no? ¿Castañeda de eso? Sí. La onda. ¿Qué onda? No, el de acá sino el que se llama el Majin White, que es cuando va a haber una alteración ecocardiográfica donde va a estar alterada la sobrecarga del ventrículo derecho. Bueno, eso es lo más importante de resaltar en esta parte, pero también va a haber una taquicardia sinusal. Bueno, el eje siempre va a estar a la derecha en este caso. También va a haber bloqueo de rama derecha. Y bueno, acá hay diferentes signos de la radiografía de tórax, ¿no? El signo de Westermann, la prueba de Hampton, el signo de Frey, que viene a ser... Esa diapositiva de memoria, eso lo voy a preguntar en el examen. Esa diapositiva, análisis radiográfico, la radiología, eso sí o sí se lo tiene que saber. Calle Aguilar, siguiente. Ya. Básicamente para el diagnóstico nosotros vamos a ver si un paciente presenta o tiene sospecha de un tromboembolismo pulmonar. Vamos a ver lo que es aquí la evaluación clínica, ¿no? Vamos a ver si tiene si es hemodinámicamente inestable o estable. Tanto en inestable se puede usar lo que es el soporte respiratorio, ¿no? El oxígeno suplementario o apoyo ventilatorio. También el soporte hemodinámico. Y bueno, para lo que es la hemodinámicamente estable, ya se puede ver lo que es la probabilidad previa a la prueba mediante los criterios de Wells o también de Ginebra. También el dímero D y las imágenes confirmatorias. Esa escala de Wells es lo más importante que ustedes tienen, por favor, que recordar. Sí, los criterios de Wells, por favor, de memoria para ustedes, porque eso se supone que con eso ustedes le van a saber si el paciente es un tromboembolismo pulmonar. Porque el diagnóstico es clínico. ¿Cómo lo confirmas? Por los factores de Sería la tomografía. El número de no tiene nada que ver acá. Es tiene un alto valor predictivo negativo, solo para eso sirve. Por favor. Continúa. Bueno, con respecto a la escala de Wells, esta va a tener una prevalencia de 75% y solo se va a dar para pacientes sintomáticos ambulatorios. Aquí no se va a tomar en cuenta, no se va a tomar para embarazadas o pacientes con tratamiento anticoagulante. Vamos a tener también sus factores de riesgo, ¿no? Los cuales su probabilidad diagnóstica podemos usar tanto un score de 3 niveles como el de 2 niveles. Tanto para 3 niveles que tienen, puede ser baja, intermedia o alta, ¿no? Cuando la baja va a tener una probabilidad del 10% y aquí se va a utilizar lo que es una conducta para calcular lo que es la UPER. En cuanto al intermedio, esta va a tener digamos, un porcentaje de 35%, el cual se va a utilizar el número D. Y la alta ya se utilizaría la vertical, ¿no? Termina mañana, vamos. Pase ya el tratamiento. En cuanto al tratamiento de neumonía pulmonar, vamos a clasificar de acuerdo a la gravedad. Puede estar en un riesgo alto, en un intermedio alto, en un riesgo intermedio bajo o un riesgo bajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay un riesgo alto? Vamos a hacer la reperfusión. Es decir, nos hacemos la pregunta, ¿hacemos la contraindicación de la fibrinosis? ¿Hay contraindicación para fibrinólisis sistémica? Si hay sí o no. Si es que no hay, hacemos lo que es la fibrinólisis sistémica. Y si es que hay una contraindicación relativa, podemos hacer una fibrinólisis, pero con un tratamiento percutáneo dirigido. Y cuando hay contraindicación absoluta, lo único que nos queda es hacer la trombopectomía. Pero ¿cuáles son estas contraindicaciones absolutas y relativas? Absolutas ante antecedentes de ictus hemorrágico, antecedentes de ictus isquémico, tenemos los traumatismos, por ejemplo, importantes a nivel de cirugía, ¿no? De cráneo, tenemos también las hemorragias masivas, activas o masivas. Y en cuanto a contraindicaciones relativas, tenemos los anticonceptivos orales, el embarazo, por ejemplo, el puerperio, ¿no? Una hipertensión no controlada, una endocarditis infecciosa. Y cuando tenemos, por ejemplo,
riesgo intermedio alto, también anticoagulamos, ¿no? Y cuando hay el riesgo intermedio bajo o riesgo bajo, si hacemos la anticoagulación en este caso, pero tenemos que saber si se puede hacer o no, si hay contraindicación absoluta para esto. Si en caso hubiera contraindicación, se hace el filtro de la vena cava inferior. ¿Y cuáles son las contraindicaciones para la anticoagulación? Tenemos las absolutas y tenemos a las relativas. Las absolutas, por ejemplo, una hemorragia, ¿no?, intracraneal que haya sucedido por lo menos de 2 a 4 semanas, alguna cirugía, ya sea traumatológica, ¿no?, o neurológica. Tenemos, por ejemplo, una necesidad urgente de hacer alguna cirugía, ¿no?, sería una contraindicación absoluta. Una trombocitopenia, plaquetas menor a 20.000, por una hipertensión arterial no controlada, ¿no? Entonces, en resumen, si está inestable, ¿qué le vas a hacer? Ya, si está inestable, le hago la fibrinólisis. Sí. O si no se puede O no, la trombectomía. Ajá. ¿Y si está estable? Si está estable, anticoagulo, si es que se puede. Sí, es lo que hay que saber desde la positiva. Un aplauso para sus compañeros.